Bendiciones con todos. Tema 95, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, la sanidad de la suegra de Pedro, y utilizamos Mateo capítulo 8, versículo del 14 al 17, que dice lo siguiente. Al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de éste que yacía en una cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. A continuación, Mateo nos relata el siguiente milagro de sanidad divina de Jesús, la sanidad de la suegra de Pedro. Al comparar el mismo relato que aparece tanto en los evangelios según San Marcos y Lucas, podemos darnos cuenta que estaba en Capernaum. También a través de los relatos de los evangelistas podemos deducir que era un día sábado cuando él llegó. El hecho de que la suegra de Pedro viviera con ellos es un dato muy curioso, ya que tradicionalmente no se acostumbraba así. Generalmente las parejas de casados se mudaban a una casa aparte de los padres y tenían muchos hijos. Cuando una mujer enviudaba, esta se iba a vivir ya sea con sus padres o con un hijo. No obstante, aquí vemos el caso donde la suegra vive con su yerno y su hija. También podemos ver que Pedro estaba casado. Por medio de la escritura se cree que su mujer la acompañó posteriormente en su ministerio como apóstol, tal y como lo registra en las escrituras. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 5, que dice: ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? También Clemente de Alejandría, en uno de sus escritos, habla de que tanto Pedro como su esposa sufrieron martirio de la muerte el mismo día. En Estromata, capítulo 7, versículo 6, dice: Al ver que llevaban a la muerte a su mujer, Pedro se regocijó de que fuera llamada y trasladada al hogar, y la llamó por su nombre, animándola y confortándola. Acuérdate del Señor. Ahora, Jesús sana a la suegra de Pedro en Mateo capítulo 8, versículo 14 al 15, que dice: Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra que estaba postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Este tercer milagro que Mateo relata en esta sección tiene, al igual que los otros dos anteriores, sus peculiaridades. Primeramente, ocurrió en un lugar privado, la casa de Pedro, a diferencia de los otros donde muchas personas lo presenciaron. En el Evangelio según San Marcos solo se nos dice que le comentaron de ella. Dice Marcos 1:30: y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Y Lucas agrega que le rogaron por ella. Dice Lucas capítulo 4 versículo 34 lo siguiente: la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Mientras que Mateo agrega que Jesús vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Por tanto, podemos suponer que al entrar Jesús en la casa de Pedro, vio a su suegra con una gran fiebre, y esto despertó su compasión a tal punto que le contaron lo mal que estaba y le rogaron que hiciera algo a favor de ella. La misericordia de Jesús era tan grande que muchos de sus milagros fueron en lugares privados, como en este caso, donde las multitudes no se enteraban.
Mateo, de manera sencilla, rápida y dramática, relata lo que a continuación sucedió. Dice, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Hay 4 verbos del tiempo pretérito indefinido, airistos en griego, que presentan una acción puntual cumplida en el pasado. La vio, la tocó, la fiebre la dejó y ella se levantó. En cambio, el quinto verbo les servía es un pretérito imperfecto que presenta una acción que se extiende en forma continuada y repetida en el tiempo. Esto nos indica que después que Jesús la sanó, mostró su gran gratitud sirviéndole fielmente. Esto nos muestra la actitud correcta que deberíamos tener después que Jesús nos salva y restaura de nuestra antigua vida de pecado. Como redimidos, debemos poner nuestra vida al completo servicio de Jesús, tal y como la suegra de Pedro lo hizo. No debemos desperdiciar los dones que se nos ha otorgado para. Ahora, las multitudes buscaban alivio en Jesús. Mateo capítulo 8, versículos 16 al 17. Escuche. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Las palabras utilizadas por el evangelista Mateo, y cuando llegó la noche, nos sugieren el término de un día completo. Si evaluamos ese día, podríamos ubicarnos desde el momento que él sube al monte, donde les explica a las multitudes las grandes verdades del Evangelio de Dios en lo que conocemos como el Sermón del Monte. Luego, antes de la aparición del leproso, el texto nos dice que descendió del monte y posteriormente se dedica a sanarlo de su lepra. Luego sana al siervo del centurión y finalmente lo vemos en casa de Pedro sanando a su suegra. Si consideramos todas estas actitudes realizadas, podríamos fácilmente concluir que fue un día donde terminó exhausto, ya que no olvidamos que, si bien es cierto que Jesús era Dios, también era un hombre perfecto, por lo que experimentaba el cansancio como todos nosotros. Posiblemente Jesús pudo haber dicho que tenía muy merecido una noche de descanso, pero no fue así. Mateo dice que, cuando llegó la noche, le trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. A pesar de su cansancio, nuestro Señor no pudo ignorar la gran necesidad de estas personas tenían de ser liberados de su azote. Su compasión siempre fue más allá de cualquier necesidad de descanso. Su ministerio fue exhaustivo y orientado a ayudar a los más necesitados. Mateo una vez más trata de enlazar los acontecimientos que están pasando por las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, ya que no olvidemos que su propósito principal es demostrar que Jesús es el Mesías profetizado en la ley, los profetas y los salmos. Mateo cita al profeta Isaías. Isaías capítulo 53 versículo 4 dice así: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Definitivamente esta profecía se hizo realidad cuando Jesús vino a esta tierra. Todas las sanidades divinas que realizaba eran un fiel cumplimiento de Isaías capítulo 53 versículo 4. Y lo presentaban como el Mesías tan esperado. Hoy en día,
Como cristianos gozamos de esta gloriosa promesa, ya que la forma de cómo llevó todas nuestras dolencias y enfermedades fue a través de su muerte en la cruz del Calvario. Mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. No obstante, esto no significa que como cristianos jamás nos vamos a enfermar, o que incluso que siempre seremos sanados. Por ejemplo, tenemos casos de Eliseo en Segunda de Reyes capítulo 13 versículo 14, Ezequías en Segunda de Reyes capítulo 20 versículo 1, Dorcas en Hechos capítulo 9 versículo 36 al 37, Pablo en Gálatas capítulo 4 versículo 1 del versículo 13, Epafrodito en Filipenses capítulo 2 versículo 25 al 27, Timoteo en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 23, y Trófimo en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 20. Por favor, leer estas citas bíblicas en casa porque no hay tiempo aquí para leerlas todas. Algunos de ellos jamás fueron sanados por propósitos de Dios y hasta murieron. Frecuentemente le agrada a Dios darle la salud a sus escogidos. Bendición que muchas veces viene como respuesta a la oración. Pero debemos estar conscientes que no siempre será así. Miren lo que es Santiago capítulo 5 versículos del 14 al 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¡Qué maravilloso el poder del Señor Jesucristo! Que Él llevó las enfermedades y las dolencias en la cruz del Calvario. Por eso murió. Fue una de las razones. Entonces, cuando estemos enfermos, vayamos a Él con toda libertad, sin ningún temor ni miedo. Llegó a la casa, vio a la suegra de Pedro con una tremenda fiebre, le tocó y la fiebre le dejó. Así es el poder del Señor cuando le buscamos de todo corazón. Y es tiempo de buscarle. Es tiempo de venir a Él, que es el doctor por excelencia, el Señor de señores y el Rey de reyes, el que todo lo puede. Debemos venir a Jesucristo. ¿Qué les parece? Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque cada día nos enseñas. Gracias porque podemos ver en tu palabra los milagros que están plasmados allí que tú hiciste. Y como testimonio podemos contar los milagros que han hecho en nuestras vidas al transcurso de los tiempos, de tantas personas, Señor. Y por eso alabamos y glorificamos tu nombre y te decimos que te amamos en el nombre del Señor Jesucristo. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. No deje de escuchar. Regale unos minutos para escuchar la palabra de Dios, para llenarse de conocimiento de Dios, para que le acerque más a Dios y para que pueda agarrarse de las promesas que Él tiene para usted y para mí, para todos nosotros. Y no se olvide de enviar. Ahora es fácil, les enviamos el link, usted presiona el link, si va directamente a las redes sociales, podemos, en este caso al Facebook. Y ahí usted le pone un sticker, un amén, un like, como usted quiera, lo reenvía para que sus contactos también puedan aprender, conocer las grandes bondades, las grandes bendiciones que tiene el Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga y que tenga un excelente día.